Hablábamos recién, escuchábamos sobre los atributos de Dios que no son valorados. Eso es el pecado del hombre. Ese es el corazón egoísta y orgulloso del hombre que se centra en sí mismo sin ver la gloria de Dios. Y una característica clara del Señor es la misericordia. La Escritura describe a Dios como grande en misericordia. Y verdaderamente está llena de expresiones de alabanza hacia Dios por su misericordia. En Éxodo 34:6 dice: Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Primera de Crónicas 16:34 dice: clamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. El Salmo 33:5 dice: de la misericordia de Jehová está llena la tierra. El 36:5 dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. El Salmo 107:1 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y hay montones de versículos, de pasajes que hablan de la misericordia de Dios. ¿Y qué es en definitiva la misericordia? Bueno, es el amor tierno, comprensivo, compasivo de Dios hacia los que no merecen nada. A veces se relaciona misericordia y compasión, y en realidad sí están relacionados, pero la misericordia es un paso más, porque la compasión es algo así como un sentimiento donde sentís, dolor por la persona, pero la misericordia es hacer algo por esa persona que no merece nada. Y sabemos que Dios manifiesta su misericordia hacia personas que están en debilidad, en pecado. Pero estas personas que están en debilidad y en pecado son contrarias a Dios, se oponen a Dios, son seres egoístas, blasfemos, llenos de orgullo, y sin embargo Dios tiene misericordia de ellos. ¿Qué sería de nosotros sin la misericordia de Dios? Y por su gran misericordia es que Jesús vino al mundo. Y por su gran misericordia es que Jesús hizo lo que hizo. Y una muestra clara de la misericordia de Dios es en el ministerio de sanidad que Jesús ejerció durante su tiempo acá en la tierra. Milagros que certificaban, que mostraban, que afirmaban la veracidad de lo que Jesús decía. Esos milagros tenían el propósito de comprobar que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, el Cristo. Pero más allá de eso que es verdad, esos milagros reflejan también el corazón compasivo y misericordioso de Dios. Esas personas que venían a Él estaban en su necesidad y ninguna se volvió como vino. Nunca se negó a atenderlos, a suplir sus necesidades. Siempre se mostró misericordioso y compasivo con todos. El Señor nunca sanó de manera general. Él tomó cada enfermo, cada situación como algo personal. Y el apóstol Juan, al finalizar su evangelio, dice que el Señor hizo tantos milagros que los que figuran en la Escritura son solo unos pocos, que si verdaderamente, mirá cómo lo escribe esto, ¿para qué lo voy a decir yo si él lo describe mejor que yo?
Juan 21:25 dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. No cabrían en el mundo los libros que hablarían del milagro que el Señor hizo. ¿A vos te parece exagerado esto? Bueno, si te parece exagerado, vamos a leer algo que leíamos las semanas anteriores. En Marcos 1:32 dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Le trajeron a toda la ciudad, a todos los enfermos de la ciudad de Capernaum. Y mira lo que dice Mateo, por ejemplo. Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos, por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. No dice que le trajeron algunos enfermos. Tampoco dice que le trajeron muchos enfermos. Dice que le trajeron ¿qué? Todos. Todos. Le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, que los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Es decir, toda Israel, toda. En Mateo 9:35 dice: recorrió Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Él recorría todas las aldeas, todas las ciudades, cada uno de los pueblos, entraba en esos pueblos y sanaba toda enfermedad, toda dolencia. Esto significa, ni más ni menos, que durante esos 3 años y medio del ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra, prácticamente desterró la enfermedad de la tierra de Israel. Esto es un hecho completamente inédito. Esto es algo completamente único en toda la historia humana. Por eso Juan dice, no alcanzaría el mundo para llenar con libros de que hablaran de esto que hizo el Señor Jesús. Y hay que entender que las enfermedades son difíciles de sobrellevar, porque, tiene que ver con el dolor físico, con el dolor emocional. Y si en esta época es difícil, en esa época era mucho peor, porque las enfermedades y las discapacidades muchas veces conllevan la incapacidad también de trabajar, de depender de otras personas. Y estas cosas, en la época del ministerio terrenal del Señor Jesús, hacían que muchas personas que tenían enfermedades o discapacidades tuvieran que vivir en la miseria. Algunos incluso tenían que mendigar. Y encima existía el prejuicio de que la enfermedad era producto del juicio divino, que si la persona estaba enferma, la famosa frase, ¿no? Algo habrá hecho. Entonces, pensaban que las personas eran culpables. Más que misericordia, lo que para ellos esas personas merecían era el juicio de todos.
Y el Señor Jesús condenaba esta manera de pensar. Fíjate, una vez le preguntaron acerca de una persona enferma, en Juan 9:2, dice así: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Ves? Este hombre era ciego y tenía que ser producto de su pecado o de sus padres, un castigo. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esa enfermedad no provenía de un pecado. Esa enfermedad era la voluntad de Dios y Dios iba a glorificar en esa persona. Las enfermedades, ni los accidentes, ni cualquier cosa contraria, cualquier padecimiento que alguien puede tener, no significan que esa persona es más pecadora que otras. El Señor Jesús también habló de esto, y te voy a leer la Nueva Traducción Viviente en Lucas 13:1. En esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea?, preguntó Jesús. ¿Por eso sufrieron? De ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé se les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No. Y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Y el Señor, cuando habla de perecer, está hablando de el infierno, porque todos vamos a morir, pero no todos iremos al infierno. La fe en el Señor Jesucristo es lo que nos libra del infierno. Así que cualquier enfermedad crónica es terrible, pero la enfermedad en ese tiempo era mucho peor que hoy. Y de todas las enfermedades posibles, había una que, era el colmo, era lo peor que podía pasarle a alguien. Y esa enfermedad era la lepra. Es una enfermedad que confinaba a las personas a la total soledad, a vivir fuera de las ciudades, en las cavernas. Y leemos en estos pasajes que muchos enfermos eran llevados delante del Señor Jesús. Sus parientes, sus amigos, llevaban a los enfermos que tenían para que el Señor Jesús los sanara. Pero no vamos a leer en ninguno de los 4 evangelios que algún pariente, algún amigo llevó a un leproso a que el Señor lo sane. No, nunca. Nadie va a llevar a un leproso. Ningún leproso tenía un padre que lo llevara delante del Señor Jesús, como, ¿te acordás? El muchacho lunático que se caía en el fuego. No había un padre para ellos. No había una madre como la Sirofenicia que intercedió por su hija. No había amigos como el del paralítico que lo llevaron a donde estaba el Señor Jesús, e incluso se animaron a romper el techo para que pudiera verlo. No había amigos, no había padres, no había madres, no había hermanos. Los leprosos estaban completamente solos. Nadie los cuidaba, nadie intercedía por ellos, nadie los amaba, nadie les tenía misericordia. Todos, absolutamente todos, los rechazaban. Todos, excepto el Señor Jesús. Vamos a leer Marcos capítulo 1, versículo 40 hasta el final, hasta el 45.
Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se apartaba fuera de los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. No sabemos en qué lugar preciso ocurrió esto, ni tampoco el tiempo. Sabemos que fue en Galilea, y que casi con seguridad esto ocurrió en las afueras de alguna ciudad, porque los leprosos no podían entrar a causa de los malos tratos que podían recibir. Y dice: vino a él un leproso. Y Lucas, que era médico en su evangelio, él lo describe como alguien lleno de lepra, alguien que estaba tomado por completo de lepra, porque en ese entonces se llamaba lepra a muchas enfermedades de la piel. Había diferentes matices, pero este hombre estaba lleno de lepra. Es lo que hoy día se conoce como la enfermedad de Hansen. Un hombre lleno de lepra. Y aunque hoy se sabe que esta enfermedad no es de fácil contagio, es evidente que en Israel había mucha, que era algo bastante normal, porque de hecho en la ley hay una extensa legislación sobre el tema de la lepra. Te voy a leer Levítico, capítulo 13, versículo 38 en adelante, para que te hagas una idea de lo que significaba ser un leproso en Israel. Asimismo, cuando el hombre o la mujer tuviere en la piel de su cuerpo manchas blancas, el sacerdote mirará, y si en la piel de su cuerpo aparecieran manchas blancas algo oscurecidas, es el peine que brotó en la piel, está limpia la persona. Y el hombre, cuando se le cayere el cabello, es calvo, pero limpio. Y si hacia su frente se le cayere el cabello, es calvo por delante, pero limpio. Mas cuando en la calva o en la antecalva tuviere llaga blanca rojiza, lepra es que brota en su calva o en su antecalva. Entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo, en su cabeza tiene llaga. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo, todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Entonces este hombre, que se detectaba la lepra, tenía que vivir fuera del campamento o fuera de las ciudades, y si alguien se acercaba tenía que gritar: inmundo, inmundo. Y la lepra era algo muy impresionante, porque la piel, el rostro se empezaba a deformar. La lepra avanzada hacía que incluso se le caiga la nariz. Te voy a leer la descripción de un médico misionero que trabajó muchos años en un leprosario, y él describe así. Esto es un resumen, porque era muy largo. Dice: la piel, especialmente alrededor de los ojos y las orejas, comienza a formar protuberancias con profundos surcos entre las hinchazones, de tal modo
que el rostro de la persona afectada comienza a parecerse a la cara de un león. Bueno, él describe cómo se va desfigurando los ojos, todo. Dice, aún se puede oler porque el leproso emite un olor muy desagradable. Además, en vista del hecho de que el agente productor de la enfermedad frecuentemente también ataca la laringe, la voz del leproso adquiere aspereza, su garganta adquiere ronquera, y ahora no solamente se puede palpar, ver y oler al leproso, sino también se le puede oír su desagradable voz. Y si usted permanece con él durante algún tiempo, puede imaginar un sabor peculiar en la boca, probablemente provocado por el olor. Todos los sentidos de una persona sana captan la presencia de la lepra. Debido a la pérdida de sensación, estas personas no sienten dolor, entonces se pueden quemar, pueden herirse gravemente, pueden perder incluso un dedo y no se dan cuenta. Como estuve investigando, se cuentan casos muy fuertes que no voy a mencionar, pero realmente era una enfermedad muy terrible, y además de lo que la ley determinaba, las personas tenían terror a los leprosos y tenían terror a infectarse, entonces no querían saber nada con ellos. Los leprosos vivían completamente marginados, y nadie quería tener ningún tipo de contacto con ellos, así que eran ceremonialmente impuros, pero de parte completamente menospreciados. A esto se le suma que, como te decía, a las enfermedades se les consideraba como un castigo de Dios. La peor de las enfermedades es la lepra, entonces estas personas deberían ser, para la cultura de ese tiempo, las peores, las más malvadas, las más indignas. En la Escritura se ve que Dios, en su juicio, había maldecido a algunas personas con lepra. Por eso se interpretaba que la lepra era directamente una maldición de Dios. Te voy a leer algunos casos que menciona la Escritura. En Números 12:9, a ver si te acordás, vos que estás leyendo, decime, no me va a decir porque ya te lo digo yo. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que tal persona estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a tal persona, y aquí que estaba leprosa. ¿Quién es? María, la hermana de Aarón y de Moisés. En 2 Samuel 3:29 dice, caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte en la casa de Joab quien produzca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, la maldición. Giesi, el criado de Naamán, que desobedeció la orden de Eliseo, dice en 2 Reyes 5:27, por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a toda tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Y el rey Usías, que también quiso tomar el lugar de los sacerdotes y también recibió el castigo de una lepra, en 2 Crónicas 26:19. Dice, entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová le había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo en la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Mirá si era terrible tener lepra, que hasta el rey tuvo que ser aislado. Así que para la gente común, un leproso era un maldito de Dios que merecía
el peor de los castigos, por eso tenían esa enfermedad. Y en la época del Señor, no porque lo diga la ley, sino porque lo decía la tradición, un leproso no podía acercarse a menos de 2 metros de una persona, pero si el viento estaba al lado del leproso, tenía que estar a 50 metros de cualquier persona. Y si alguno rompía con esta regla, se lo consideraba que merecía la muerte, se lo podía apedrear. Así que tenemos que entender todo, te estoy diciendo todo esto para que entiendas todo lo que este hombre del que habla este relato tuvo que romper para venir delante del Señor Jesús. Imagínate vos todo el temor, las inseguridades, pero todo eso fue menos que la esperanza que el Señor Jesús le daba. De alguna manera este hombre escuchó quién era Jesús, escuchó de su obra de misericordia, y podemos pensar de que el Espíritu Santo estaba obrando en esta persona, porque no solamente tuvo el coraje de ir delante del Señor Jesús, sino la manera en que se dirigió a Él. Dice que vino a Él con toda humildad, ¿no? Y dice que se arrodilló, rogándole. Hincada la rodilla. Lucas, en el pasaje paralelo, dice que puso su rostro en tierra como acto de adoración. Y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y cuando leemos el pasaje de Mateo, el pasaje paralelo, dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Lo llama Señor. Ahora, ese Señor era más que un trato respetuoso. Evidentemente este hombre se presenta delante de Jesús, le dice Señor, porque estaba consciente de su divinidad, porque solamente eso explica las palabras que le dijo. Señor, si quieres, puedes limpiarme. No si puedes, si quieres, puedes limpiarme. Ahora, también tenemos que imaginar el impacto que causó a toda la gente que estaba allí. Imagínate, porque había una multitud, imagínate que un leproso se meta en medio de la multitud. ¿Cómo se apartarían todos con asco? ¿Cómo muchos se habrán indignado? Podemos pensar que algunos habrán estado buscando algún palo, alguna piedra para tirarle a este hombre que había tenido semejante atrevimiento, porque era un maldito de Dios, alguien despreciable. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Cualquier persona que hubiera estado en la situación del Señor Jesús, hubiera tapado el rostro con la capa y se hubiera alejado. Cualquier persona, pero no el Señor Jesús. Dicen que Jesús, teniendo misericordia de él. Marcos solamente habla de su misericordia, en otro pasaje no figura. Marcos habla de lo que había en el corazón del Señor Jesús en ese momento, misericordia. La palabra, que ya en otras predicaciones he hablado, es plagnosimai, que significa que las entrañas se le removieron al Señor Jesús.
Es la sensación del padre cuando vio venir al hijo pródigo. Sintió también que sus entrañas se removían. El Señor Jesús se puso en el lugar de esa persona. De eso se trata la misericordia. Esto no era algo que no le afectaba, esto era algo personal. El Señor Jesús sintió en su corazón todo ese dolor, toda esa humillación que este hombre estaba permitiendo, le estaba sufriendo, su tristeza infinita. Esto es lo que significa el pasaje de Isaías que dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El Señor Jesús se identifica con nosotros. Él es un Dios que se identifica con nosotros, con los débiles, con nuestros dolores. A Él no le resulta ajeno. Él se involucra. Y acá estaba este hombre, allí humillado, delante de alguien que no le tenía lástima. Alguien que se puso en su lugar, alguien que lo comprendía, alguien que sufría sus angustias. Ese es el amor de Dios, el tierno amor de Cristo por nosotros. Y dice que extendió su mano y le tocó. Este hombre no había tenido contacto humano desde que comenzó su enfermedad. Nadie lo había tocado desde que comenzó su enfermedad. Nadie. Y ahí estaba en su momento de mayor vulnerabilidad, expuesto ante una multitud, arrodillado con toda su inmundicia. Suplicante. Y por primera vez una mano lo toca. No cualquier mano. La mano del Salvador. El Señor Jesús toca a este hombre, a este leproso. La ley prohíbe hacer eso, porque queda impuro. Toda persona que toca algo impuro, dice la ley, queda impuro. Pero el Señor Jesús no puede quedar impuro porque Él es la pureza. La impureza se transmite. Pero en el caso del Señor Jesús es al revés. Es su pureza, su santidad la que se transmite. El Señor lo toca. Podría no haberlo hecho, porque aclara que habiendo hablado es la palabra lo que lo sanó. Pero este hombre fue tocado por el Señor Jesús. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué el Señor lo toca? Porque Jesús es Dios, porque Jesús es amor. El Señor Jesús le estaba expresando amor a este hombre despreciado por todos. El Señor lo sana, pero le expresa amor, le comunica amor, le da lo que nadie le había dado, lo toca. Y no lo hizo cuando el hombre ya estaba sano, lo hizo cuando el hombre estaba impuro. El Señor le toca y le dice: quiero, sé limpio. Y entonces ocurrió delante de los ojos de todos algo impresionante, no tengo cómo describirlo, algo verdaderamente impresionante. Por eso este milagro fue tan bisagra en el ministerio del Señor Jesús. Porque dice: y así que Él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Al instante. No hubo un periodo de recuperación, de rehabilitación, al instante. Este hombre que había llegado desfigurado, completamente profanado por la enfermedad,
fue transformado en un hombre lleno de salud. Si no tenía nariz ahora. Si no tenía cejas ni pestañas, ahora sí. Sus dedos, que probablemente eran muñones, ahora tenía la mano completa. Este hombre estaba completamente sano, listo para ser restaurado. Su piel, completamente llena de llagas y escamas, ahora era piel tersa, a los ojos de todos. ¿Te imaginas esto? Pero además estaba lleno de salud, porque la lepra no ataca solamente la parte externa, también los órganos internos. Y ahora este hombre estaba sano, completamente limpio. Tan sano estaba que vamos a ver que el Señor lo manda a purificarse a 160 kilómetros de donde estaba. Ya estaba listo como para hacer semejante caminata, completamente sano. ¿Te das cuenta del tremendo milagro a la vista de todos? No es que haya sido más espectacular o más grande que no sé qué otros, pero a la vista de las personas, esta era la persona más degradada, deformada, monstruosa, y ahora a la vista de todos se transformó en una persona completamente sana. Y el Señor Jesús dice, ya estaba tan sano, desde entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Le da, dice, rigurosamente 2 mandatos. El primero es que no le diga nada a nadie. Y puede sorprendernos esto. No nos dice ni Marcos ni ninguno de los otros evangelios por qué le manda a callar. Pero podemos inferir por qué. Porque en primer lugar, Israel era una bomba de tiempo. Los judíos estaban esperando cualquier excusa para rebelarse contra Roma y levantar a un rey. De hecho, ya hubo un caso donde el Señor Jesús se vio involucrado en Juan 6:14. Dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Todavía no era el tiempo de su manifestación como rey. Aparte no era la clase de rey que Jesús vino a hacer. También el Señor Jesús evitaba esta clase de publicidad, porque tampoco era el tiempo de su muerte, y él sabía que los líderes religiosos iban a querer matarlo. Entonces también probablemente por esa causa le dice que se calle. Pero sobre todo, podemos pensar que el Señor Jesús le dice que no lo publique porque él no quería tener fama de milagrero, no quería que la gente venga solamente por las sanidades. Él tenía un mensaje claro, el mensaje de salvación, y no quería que el hecho de que él sanaba gente opacara ese mensaje. El asunto es que el Señor le dijo que no lo publique, que se calle. Y el segundo mandamiento era que se presentara ante los sacerdotes. Tenía que ir hasta el templo de Jerusalén, mostrarse ante los sacerdotes, y ellos iban a hacer un estudio exhaustivo, lo iban a someter a un estudio exhaustivo, como dice en Levítico. Él se tenía que, bañar, afeitar, una serie de lavajes y ofrecer sacrificios de animales, un proceso que duraba 8 días para que fuera dado directamente como una persona pura, digna de presentarse en la sinagoga, en el templo. Dice que esto iba a ser para testimonio
de los sacerdotes, para que ellos también vieran el poder del Señor y que vieran también que el Señor no se opone a la ley, que el Señor cumple la ley. Por eso, para testimonio de ellos. Bueno, parecería que esto sí lo cumplió el leproso, que realmente fue al templo y hizo todo lo necesario para ser declarado limpio. Pero el primer mandamiento que le dio el Señor Jesús, la primera orden, ¿la cumplió? Evidentemente no, porque dice, pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Así que este hombre que vino con tanta sumisión a pedir misericordia, ahora demostró ser un desobediente. Y claro que lo comprendemos, imagínate, este hombre aislado del mundo por años, no sabemos cuánto, y ahora teniendo la atención de todos, lo publicó por todos lados. Dice, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. Pero por más que nos parezca una reacción lógica el hecho de hablar con entusiasmo de lo que le pasó, estaba en clara desobediencia. Hizo exactamente lo contrario a lo que el Señor Jesús le había ordenado. Y con esa conducta desobediente perjudicó el ministerio del Señor Jesús. ¿Te das cuenta de lo que significa? ¿Te das cuenta de lo malo que puede ser para los asuntos del reino un creyente desobediente y irresponsable? La cuestión que ahora el Señor Jesús ya no podía entrar a las ciudades por la cantidad de gente que venía. Cada vez que entraba a una ciudad se tenía que ir por las multitudes. Ahora tenía que predicar en lugares apartados. Dice, Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Este relato figura en los tres evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas. Es un relato que muestra un momento bisagra, como te decía, porque a partir de ahora el Señor Jesús ya no podía entrar en las ciudades. Tenía que... entraba y se iba, porque la cantidad de gente que lo seguía. Por eso es tan importante. Pero además, este relato que figura en los tres evangelios es importante porque tiene una gran analogía con la obra de salvación del Señor Jesús. Porque la lepra consume el cuerpo, pero el pecado consume el alma. Y no había nada que este hombre pudiera hacer para sacarse la lepra de encima. Solamente Jesús lo puede hacer. Así como nosotros solamente podemos ir delante del Señor Jesús en humillación y decirle, Señor, si puedes, si quieres, puedes limpiarme. Lo maravilloso es que el Señor siempre quiere. Tenemos que venir en humillación. Pero hay otro detalle también, por el cual este pasaje es importante. Porque vemos acá un intercambio. El que estaba aislado en los lugares desiertos era el leproso. Pero viene el Señor Jesús y el que termina aislado es el Señor Jesús. Hay un intercambio de lugar. Hay un intercambio de lugar. Era inmundo. No podía acercarse a nadie. Y ahora él era el que se movía en la ciudad. Y el Señor Jesús estaba en el desierto. En la cruz el Señor tomó nuestro lugar.
La cruz que estaba fuera de la ciudad hizo que todos los que estábamos marginados de Dios pudiéramos venir a Él. El Señor Jesús le dice al leproso, bueno, anda y presentarte delante de los sacerdotes, ahora ya era digno. Nosotros ahora podemos presentarnos directamente delante de Dios, porque Él lo hizo posible. Jesús tomó nuestro lugar por su gran misericordia. Y hay un pasaje en Romanos que habla de que no menospreciemos la misericordia del Señor. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Que nadie piense que Dios pasa por alto los pecados. No es así. Dios es misericordioso, Dios es benigno. Pero si tiene paciencia con vos es porque está esperando que te arrepientas. Que vengas como ese leproso vino al Señor y digas, si quieres, puedes limpiarte. Porque si no has venido todavía a los pies del Señor Jesús, quiero que sepas que estás en esa condición de lepra espiritual. Estás aislado de la gloria de Dios. Tu destino es el destierro para siempre, el infierno. Pero Jesús es quien está con toda su misericordia dispuesto a perdonarte, a limpiarte. No dejes pasar otro día. Porque cuando venga el Señor o vos vayas a su presencia, no vas a poder decirle, bueno, pero yo iba todos los domingos a la iglesia, o leía la Biblia. No es por lo que haces, es por lo que sos. Vos debés venir en humillación delante del Señor, a buscar su limpieza. No son tus méritos, no es lo mucho que hagas, lo bien que te portes. Es el Señor Jesús el único que puede traerte salvación. Amén.